sesión. Ya estoy grabando. Entonces voy a ponerle ahí. Obviamente no fue intencional, ¿verdad? Ustedes saben que obviamente yo no voy a hacer exclusión de ninguno de ustedes, pero era una situación de emergencia del momento. Ahí tengo a doña Nora de testigo, ¿verdad, doña Nora? No fue mala intención mía. Sí, no, es que se veía raro y no contestaba y se veía como la voz de un hombre. Sí, correcto. Raro. Y ella parecía como una mujer. O sea, se supone que Sí. es, ¿cómo es? Natalie, que se llama una muchacha. Ella se Ajá. Verónica, pero ya hablaba un hombre, entonces yo decía, no, esto está muy raro, mejor lo saco o la saco. Pero bueno, ahí después le pasamos la sesión grabada, ya estoy comenzando a grabar. Ok, retomamos entonces. Que la fisión nuclear es la única forma aprovechable de energía para nosotros, en forma de radiactividad, ¿verdad? Entonces solo existirán centrales nucleares de fisión nuclear. ¿Ok? Repito esa parte que es importante. Las centrales nucleares que existen son exclusivas de fisión nuclear. Entonces, a partir de la fisión nuclear se construyen las centrales nucleares. ¿Ok? ¿Cómo funcionan las centrales nucleares? Lo vamos a estudiar precisamente hoy. Ahora, ¿por qué sí se puede aprovechar la fisión nuclear y por qué la fusión nuclear no? Básicamente es importante decir que el proceso de fisión nuclear es espontáneo, ¿ok? O puede ser fácilmente causado a través de un mecanismo muy sencillo. No se ocupa, digamos, no se ocupa mucho, ay, se me fue la palabra, no se ocupa mucho recurso, no se ocupa mucho mecanismos para provocar una fisión nuclear. En cambio, las fusiones nucleares, por otro lado, tienen el siguiente problema. La fusión nuclear tiene la particularidad de que solo se fusionan los núcleos de dos átomos cuando hay mucha temperatura. Estamos hablando de temperaturas superiores a los 10.000 grados Celsius posiblemente. Entonces, al ser y al solo darse la fusión nuclear a temperaturas tan altas, en nuestro planeta no existe ningún material que pueda albergar semejante temperatura. Entonces, básicamente, no podemos contener en ningún recipiente la fusión nuclear y por eso no se puede aprovechar. ¿Ok? ¿Me siguieron en esa parte? Sí, profesor. Sí, señor, lo escucho. Hola, sí, te escucho bien. Ajá, dígame, señor. Es que a mí me inyectaron ayer la segunda inyección del COVID. ¿Cómo se siente? Pucha, muy mal, viera. Estoy acostado, ahora me volví otra vez a la AstraZeneca, es la que me ponen. Pucha, pero miren cómo me jode. Por cualquier cosa, ya me metí, voy a escuchar y si no me salgo, porque sí estoy un poquillo con dolor de cabeza, entonces... Yo me imagino que sí, lo entiendo perfectamente porque a mí me pusieron la AstraZeneca y me sentía morir. Yo dije, no trabajo y no trabajé. Si vieras que la primera, como a mí me dio COVID muy fuerte, la primera me Ajá. dio lo mismo, viera. Sí, que va Estuve malísimo. tan fuerte, a pesar de que ya tenía COVID. Sí, y ahora me puse esa otra ayer y no es igual que la primera, pero sí, no estoy muy bien por aquello. Ok, perfecto, no se Muy preocupe. fuerte Si esa, sí. ocupa salirse, ahí se sale y todo bien, no hay problema. Está bien. Bueno, gracias, Estoy profesor, grabando la gracias. sesión y lo que pienso es compartirla en general. ¿Ok? Ok, gracias. Voy Con a ver hasta mucho dónde aguanto. gusto. Con mucho gusto. ¿Ok? Les decía que la fusión nuclear entonces, al necesitar mucha energía, mucha temperatura para que se fusionen los núcleos, ¿verdad? No se puede contener ni albergar esa reacción nuclear en ningún recipiente. O sea, antes de que suceda la reacción nuclear, se desintegra el recipiente que la contiene. Entonces, no hay forma
de hacer fusión nuclear en nuestro planeta. ¿Cuál es la forma o cómo sabemos entonces que sí existe la fusión nuclear? Porque la fusión nuclear se da de manera natural en las estrellas. De manera natural en las estrellas. En las estrellas como el Sol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la temperatura superficial del Sol, si mal no me equivoco, es de 15.000 grados Celsius. Eso digamos, la temperatura mínima, por así decirlo. Eso quiere decir que estructuras tan masivas como el Sol, que mantienen esas temperaturas, pueden desarrollar procesos de fusión nuclear de manera natural en su interior. Y básicamente por eso se mantiene encendido una estrella, porque lo que pasa es que al fusionarse, recuerden que las estrellas están formadas exclusivamente de hidrógeno, ¿verdad? Digamos que hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, al estar formadas por hidrógeno, muchos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Pero entonces lo que pasa es que está la temperatura necesaria para que estos 2 átomos de hidrógeno se fusionen nuclearmente. Se fusionan y forman esta estructura, el hidrógeno fusionado, ¿ok? En ese proceso, como es una fusión nuclear, se libera energía. Entonces, básicamente, eso es lo que mantiene encendida a las estrellas. Cuando la estrella quema o consume todo su hidrógeno, decimos que la estrella está muriendo. Entonces, en algún momento, nuestro sistema solar va a, nuestro Sol va a consumir todo el hidrógeno, o sea, lo va a terminar, digamos que ese es el combustible del Sol, el hidrógeno. Cuando se termine de fusionar, evidentemente, la estrella se va a morir o se va a apagar, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. ¿Me van siguiendo? ¿Hola? Sí, Sí, no me asusten. No me asusten. Se escucha bien, profe, no se preocupe. Cuando no lo escuchemos, le decimos. Ok, está bien, perfecto. Sí, porque es que ya empezó aquí a llover, entonces yo dije, ay, se me fue el internet o algo así, me avisan, ¿verdad? Me avisan si se puede. Ok, entonces, la fusión nuclear, hay estrategias actualmente en la investigación que están procurando tal vez explotar la energía por fusión nuclear. Entonces, lo que se ha inventado es tratar de generar una fusión nuclear. No sé si han visto los fenómenos magnéticos o han escuchado hablar de los trenes magnéticos en Japón y en China, que son trenes que van suspendidos casi que en el aire por cuestiones magnéticas. Lo mismo se quiere hacer con la fusión nuclear, tratar de mantener la fusión nuclear suspendida en el aire, por así decirlo, a través de fenómenos magnéticos. Vean lo que es el ser humano de pipa, ¿verdad? Entonces, al tratar de hacer esa fusión, que si se hace de esa forma, suspendida en el aire, por así decirlo, entonces no hay contacto con ningún recipiente y se puede tratar de llevar a esa temperatura necesaria para que suceda el fenómeno de fusión nuclear y así poder obtener energía. Esa es la manera más lógica que hasta el momento se ha diseñado, pero que todavía no ha dado frutos. ¿Ok? Ok, por el momento eso. Pero para volver a la realidad actual, nuestra forma de radiactividad aprovechable es de tipo fisión nuclear. Pregunta de examen. Ahora, ¿cómo se constituyen las centrales nucleares? Quiero que veamos precisamente desde las diapositivas que les estoy compartiendo, cómo se organiza una central nuclear. Vamos a ver, aquí lo tengo. Aquí está. Aquí comenzamos a hablar de fisión nuclear. Ok, aquí están las centrales nucleares. Entonces, vean más o menos lo que es una central nuclear. Dice información importante que tenemos que considerar. Existen alrededor de 440 centrales nucleares en todo el mundo. Producen el 11% de energía total que se produce en nuestro planeta. Recuerden que esa energía lo que hace es, básicamente, a través de la energía nuclear,
se transforma en energía eléctrica y así es energía aprovechable para cualquier ciudad, ¿verdad? En su estado o en su forma eléctrica. Vamos a ver, una de las desventajas que tienen estas centrales nucleares, bueno, que el mantenimiento y toda la inversión que tiene que hacerse tiene un alto costo, ¿verdad? No todos los países tienen centrales nucleares, Costa Rica evidentemente no tiene, debido al alto costo de mantenimiento y al alto riesgo de tener una central nuclear. Una central nuclear tendría que estar, si se pusiera en Costa Rica, tendría que estar en Limón. ¿Por qué? Porque se requiere, bueno, en Limón o en cualquier zona costera, porque las centrales nucleares deben estar a la orilla del mar, por así decirlo. Ahorita vamos a explicar por qué. Por otro lado, vamos a ver las partes de una central nuclear. Quiero que las veamos aquí rápidamente. Aquí estamos, vean. Fíjense que estas son las partes para entender cómo funciona una central nuclear, perdón. Fíjense que son 4 partes principales. Tenemos el reactor nuclear, que es esta bóveda que está aquí, ¿ok? Esta es la parte tal vez más importante, porque en esta bóveda es donde se desarrolla de manera controlada las reacciones nucleares por fisión nuclear. Entonces, lo que se hace es tener combustible nuclear. ¿Qué es el combustible nuclear? Es el tipo de átomos radioactivos que se va a agregar al reactor nuclear y del cual se va a obtener la energía nuclear aprovechable, ¿verdad? Entonces, ese combustible que generalmente es uranio, vamos a ver, uranio, ya les digo qué tipo de uranio. Por aquí lo tenía anotado. Uranio creo que es, ay, se me fue. Por aquí está. Aquí está, uranio 235, es generalmente el combustible que se tiene, ¿verdad? Se agrega al reactor nuclear y de manera controlada se desarrollan esas reacciones nucleares, ¿verdad? Evidentemente eso se calienta mucho, pero se supone que el reactor nuclear permite mantener una temperatura estabilizada. Por otro lado, ¿qué se hace con esa energía que está reaccionando ahí, que se está produciendo en el reactor nuclear? Lo que se hace es calentar agua. Repito, esa energía que se produce a través del uranio 235, a veces también se utiliza uranio 238 y otro tipo de átomos radiactivos que se agregan como combustible, esa energía producida por esos átomos hace que se caliente agua. Por eso es que es necesario que la central nuclear esté a la orilla de las costas, porque el agua que se toma es el agua de las costas, básicamente, ¿verdad? Porque son grandes cantidades de agua. Se hace subir una cierta cantidad de agua al reactor nuclear y la energía del reactor calienta esa agua. Esa agua lo que hace es que se transforma en vapor debido al calor y el vapor de agua producido sube a través y pasa a través de esta turbina. La turbina se mueve y eso es lo que produce la energía eléctrica cuando se mueve la turbina. ¿Ok? Vapor a presión. ¿Perdón? Vapor a presión, la turbina lo hace. Correcto. Lo contiene a presión. Sí, correcto. Digamos que el vapor que va subiendo, que va pasando por aquí, hace que la turbina se mueva y esa turbina pues es la que está generando la energía eléctrica. Está habiendo una transformación de energía aquí, de energía nuclear a energía eléctrica que obviamente se conecta al cableado eléctrico y así llega a todos los hogares donde hay este tipo de mecanismos para obtener energía. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? La torre de enfriamiento lo que hace es sacar el vapor en exceso. Entonces, si ustedes ven ese humo de las centrales nucleares no es dióxido de carbono, no es humo de que se está quemando algo, no, es vapor de agua, ¿ok? Puro vapor de agua, ¿ok? Entonces podemos decir que ese humo es contaminante, ¿sí o no? No, Yo digo que no. No es contaminante porque es vapor de agua, repito, ¿verdad? Entonces cualquiera diría, uy, mira, cómo generan contaminación al ambiente las centrales nucleares. Pero
eso es cierto, pero no a partir de esa imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen lo que estaba mostrando es simple y sencillamente que está saliendo vapor de agua por ahí. Pero sí es cierto que se generan desechos importantes porque cuando el combustible o lo que sobre el uranio se convierte en, digámoslo así, desechos radioactivos. Esos desechos radioactivos no se pueden botar a la basura simplemente. Esos desechos radioactivos se tienen que Almacenar. almacenar, correcto, de por vida, porque eso no se puede sencillamente tirar así, porque así. Entonces, lo que se hace en las centrales nucleares es que se, se habilitan espacios en cavernas muy alejadas de la población y se hace un dragado para, digamos, para hacer la caverna más profunda y en esos huecos se meten grandes cantidades de desechos radiactivos. Así es como se procesa. Y obviamente eso que hay de por vida, porque eso no se puede desechar así porque así, ¿verdad? Hay que enterrado. Obviamente nadie va a querer entrar ahí. Bueno, nadie cuerdo al menos, ¿verdad? Bueno, ok. Básicamente así funciona una central nuclear. Esas son sus 5 partes. Un reactor nuclear, la turbina que se mueve para producir energía eléctrica a través del vapor de agua, el condensador, que evidentemente lo que hace el condensador, que no hable mucho del condensador, pero básicamente este es el condensador, lo que hace es este vapor de agua, una parte de ese vapor de agua se retorna y se convierte otra vez en estado líquido y se vuelve a inyectar al reactor. Para no desperdiciar toda esa agua que obviamente parte de esa agua digamos, no se pierde, porque igual por el ciclo hidrológico vuelve a las nubes y de las nubes a formar lluvia, pero que por lo menos haya una parte que mantenga constante, ¿verdad? El agua que entra y sale del reactor nuclear, ¿ok? Y tenemos la torre de enfriamiento. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profe. Todo bien, vean. Ahora necesito explicarles una cosa importante. ¿Cómo funciona ese combustible nuclear? Recuerden que dijimos que podemos usar uranio 235 como combustible. ¿Qué es lo que pasa con ese? ¿Perdón? No, que esa era la pregunta que me estaba formulando yo en la mente, porque sabemos que con el uranio se genera esa presión de vapor de agua, pero en sí, ¿cómo es que se emplea para que funcione de esa manera? Vamos a explicar precisamente qué es lo que pasa y por qué es tan riesgoso y esto de la energía nuclear, por qué genera tanto riesgo y por qué tiene que estar tan debidamente controlado. Vamos a explicarlo de esta siguiente forma. Vean, lo que voy a hacer es compartirles pantalla. Vamos a ver, aquí les estoy compartiendo pantalla y los voy a llevar a un simulador. Vean, esto es un simulador. Tenemos chance de que cargue, lo están viendo. Dice PET, fisión nuclear. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Está cargando. Pero ya siento que como que duró mucho. Vamos a ver. Es raro, no sé si es que hay problemas con el simulador o con el internet. Bueno, si hubiera problemas con el internet, creo que no funcionaría ni siquiera el Zoom. Tiene que ser el simulador que tiene algún problema. Profe, ¿y el agua no termina contaminada después de toda esa combinación? No, porque el agua que se extrae de la costa nunca vuelve a la costa. O sea, por eso sale o en forma de vapor o se vuelve a inyectar al sistema de la central nuclear, ¿verdad? Nunca se devuelve a la costa, porque sí se corre ese riesgo, ¿verdad? De que pueda llegar de alguna forma contaminado, si se devolviera.
Tal Y vez suene un poco absurdo, pero ¿y el vapor no puede ser contaminado entonces? no, porque el vapor de agua, digamos que eh, es la forma más pura de encontrar el agua en su forma de vapor. Cuando se evapora, Profe, evidentemente el agua abandona en forma gaseosa, digamos, la torre de enfriamiento, y los átomos que se trabajan en las centrales nucleares son muy pesados. Entonces no tienen esa capacidad de las moléculas del agua de expandirse. Los átomos quedan ahí, ¿verdad? Estáticos. Por eso también es peligroso. No sé si han escuchado hablar de la radioactividad en Chernobyl y en esas zonas donde hay radioactividad y que permanece por tanto tiempo, es precisamente porque los átomos, al ser tan pesados, no los mueve ni el aire, por decirlo así. Quedan ahí, obviamente no son perceptibles a simple vista, pero quedan ahí generando radioactividad en el medio. Vamos profe, a sería ver eso más como, adelante. profe, sería como un ejemplo muy, muy evidente como hervir agua salada. El agua se evapora y la sal siempre queda en el recipiente. La sal queda ahí, correcto, porque la sal es más pesada y la sal evapora a una temperatura mucho más grande que la sal. Entonces tendríamos que utilizar otro mecanismo para evaporar la sal. Obviamente no tiene ningún sentido evaporar sal porque tras de que se invierte mucho en energía, ¿para qué vamos a querer sal evaporada? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, básicamente es el mismo principio. Profe, Vamos, ahora sí, ya me abrió, me parece. Ahí están viendo, creo que una pistolita y un átomo de uranio, ¿no? sí. Sí, correcto. Entonces, una Vean, pregunta. sí, Vieras que yo el daño que tengo es mucho en los huesos. ajá. Y vieras, a mí como me han hecho radiografías, cada 15 días, cada 22 días me decían antes radiografías. Y me dijo un señor que eso es malo porque la radiación, entonces no sé si tendrá efecto eso. Sí, tiene razón, puede ser malo, pero digamos, la incidencia que ustedes le hacen en radiografías no es tanto. El asunto es que si es muy recurrente, también puedan haber riesgos en la salud, porque igual la radioactividad es un fenómeno que existe en todo lado. O sea, hay radioactividad solar, radioactividad de los materiales, incluso el concreto, ¿cierto? Tiene cierto grado de radioactividad. En nuestro cuerpo hay átomos radioactivos, pero como te digo, o sea, estamos expuestos a radioactividad, pero no es lo suficientemente fuerte para afectarnos. Esta que te aplican, yo supongo que los médicos saben con qué nivel de periodicidad te lo aplican, porque no puede ser muy recurrente si su cuerpo, digámoslo así, no se recupera de la última radiación que llevó. Pero yo supongo que ellos saben lo que hacen, ¿verdad? Vamos a ver, vean. Gracias. Un átomo con gusto. Esto es un átomo de uranio 235. Entonces, es solo un átomo, pero evidentemente en el combustible hay muchos átomos de uranio. Lo que hacen los científicos para obtener energía radiactiva es lo siguiente. Lo que hacen es bombardear un solo átomo de uranio. Entonces, bombardean el átomo, fíjense que yo aquí lo voy a hacer, y desestabilizan ese átomo. ¿Ok? Y eso hace que el átomo se divida por, repito, fisión nuclear. Ojo, esto sucede en los reactores nucleares. Repito el proceso para que lo vean. Vamos a reponerlo. Okay. Está el uranio 235. Los científicos lo que hacen es bombardear ese átomo. El átomo se descompone y se fisiona liberando energía. Y esa energía es la que se aprovecha en la central nuclear. Vean que lo vimos con un solo átomo. Hagámoslo ahora entonces con varios átomos para que vean lo que sucede. Ok, ahí tengo una imagen un poquito ampliada y vamos a poner varios átomos. Yo creo que aquí puedo agregar más. ¿Ven? Oh, pero porque eso, vamos a agregar de estos. Ok, vean. Entonces, varios átomos representan el combustible. Fíjense, entonces, a mayor cantidad de átomos, evidentemente mayor cantidad de energía. Si hay mayor cantidad de energía, obviamente la exposición a una explosión es inminente. Entonces, aplica el mismo principio, se bombardea un solo átomo, se tira la partícula para bombardear ese otro átomo y vean lo que pasa.
vamos a volverlo a ver para que ustedes deduzcan qué es lo que está pasando ahí. Bombardeo un átomo. Ok, ahí pasó en menor cantidad. Pongamos más, todavía más núcleos. Ok, el total. Y bombardeemos. Todo eso está liberando grandes cantidades de energía por cada átomo que se divide. ¿Qué pasó ahí? Dígame, los escucho. Como una explosión en cadena para Una destruir. reacción en cadena. Ajá. El principio de esta reacción en cadena es provocarla en un solo átomo y ese átomo que se descompone inicialmente va a liberar partículas que van a ir a chocar con otros átomos vecinos y va a mantener y darle continuidad a esa reacción en cadena. Eso es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Por eso es que es peligroso trabajar con energía radiactiva, porque cuando empezó, o sea, cuando inicia este proceso de reacción en cadena, no se puede detener, ¿verdad? Repito, cuando inicia ese proceso de reacción en cadena, no se puede detener. ¿Cómo vamos a detener átomo por átomo que se está desintegrando? No se puede. Que algo así fue lo que pasó en Chernobyl, ¿verdad, profe? Algo Ellos así estaban, pasó cuando sí, que tocaban y no funcionaba, entonces hizo esa reacción grande. Se dieron cuenta hasta como al final. Correcto. Entonces, básicamente, lo que pasó en Chernobyl fue lo siguiente, ya les voy a explicar. Esto se llama esta es la parte interna de un reactor nuclear, ¿verdad? Recuerden que el reactor nuclear es esa zona, es esto que está aquí, esta porción. Se supone que esto es lo que mantiene, digamos, no que controla la reacción en cadena, pero que hace que pase por pequeños, digamos, pasos o por pequeñas cantidades, que primero reaccione una cantidad medida del combustible y después la otra cantidad y la otra cantidad. Entonces, por eso vean que en el simulador se ve de la siguiente forma, ¿ve? Así se ve el interno de un reactor nuclear. Ve que son varios compartimientos y esos compartimientos precisamente van generando las reacciones nucleares que se van produciendo y se va obteniendo, digamos, gradualmente esa energía. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a disparar un protón para ver cómo es que funcionaba no me acuerdo. Ok. Se supone que conforme se va produciendo la reacción en cadena, ellos van midiendo, evidentemente, que no se supere la capacidad de albergar y contener toda esa energía por parte del reactor. ¿Qué fue lo que pasó para Chernobyl? Lo que pasó en Chernobyl fue que las personas, los técnicos que estaban a cargo de cuidar el reactor nuclear, se despistaron, cometieron una serie de fallas impresionantes. No se dieron cuenta que se estaba recalentando el sistema o el reactor. Estos se llaman pistones, estos tienen que haber un número exacto de pistones según aumenta la potencia, porque estos pistones, digamos que regulan o mantienen frío el sistema. Entonces ellos no bajaron los pistones en el tiempo necesario, sino que cuando se dieron cuenta que la potencia y el nivel de energía producida era demasiado alto, ya cuando llegaron a bajar los pistones era demasiado tarde. Ya el sistema estaba muy caliente, el reactor explotó y como generalmente hay otros reactores a la par, la explosión de ese primer reactor generó la explosión masiva de los demás reactores nucleares. Al explotar esos reactores nucleares, todo este combustible de uranio se liberó y evidentemente quedó impregnado en una gran, digamos, en una gran distribución, porque estos son muchos átomos que evidentemente al salir desprendidos por la explosión quedan en el ambiente y quedan y permanecen ahí generando energía radiactiva. Obviamente las personas que se exponen a esa energía van a tener problemas de salud. Imagínense, en esa energía irradiada que llegue a nuestras células y altere nuestro material genético. Eso es lo que pasa. Entonces, las personas que se exponen a mucha radiación
directa, lo primero que van a sentir son quemaduras en el cuerpo. Ese es el primer síntoma. Entonces van a aparecer como moretones o marcas que básicamente son quemaduras internas. Eso sí le va bien. Ya cuando la persona se percata, porque obviamente estas moléculas no se ven a simple vista y la radiación es muy alta, la persona va a comenzar a sentir mareos, va a comenzar a sentir náuseas, que le van a provocar el vómito y la persona va a terminar desmayada. Cuando la persona reciba atención médica, se van a dar cuenta que recibió un colapso, tiene un colapso en todo su organismo debido al exceso de radiación que le provocó precisamente la muerte por malformaciones internas y por ese fenómeno, ¿verdad?, de destrucción interna celular, básicamente. ¿Se entiende? Hola. Sí, 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 señor. Sí. Profesor, y nada que produzca energía en nuestro país es tan peligroso como esto. ¿Cómo? Perdón, otra vez. Nada que produzca energía en nuestro país es peligroso como esto. Así tan peligroso como esto, no, porque lo que nosotros usamos es, digamos, energía eólica y tenemos proyectos de energía hidroeléctrica y estos proyectos precisamente, pues, digamos que el proceso de producción es, digamos, más amigable con el ambiente, ¿verdad? La radiación y la energía radiactiva de las centrales nucleares no precisamente es que sea peligroso, sino que si no se tiene el cuidado adecuado puede terminar en una catástrofe mundial, ¿verdad? Porque las catástrofes que han sucedido por acción humana en nuestro mundo ha sido precisamente las radiactivas. Esto queda impregnado en el aire y aunque gente murió debido a la explosión y gente murió debido a la alta exposición, al quedar esto en el ambiente y al expandirse, también muchas personas circundantes se ven expuestas, ¿verdad? Tal vez a menor o mayor cantidad de radiación, pero al final sufren mutaciones genéticas que heredan a lo largo, ¿verdad?, de su vida y de su existencia. Doña Nora. Respecto a eso, profe, en Chernobyl todavía en este tiempo, digamos, hay mucho problema porque, bueno, primero que nada es un lugar ahorita inhabitable y, digamos, los animales que hay, en todos ellos han encontrado que todavía hay muchos rastros de radioactividad todavía después de tantos años. Correcto, correcto, correcto. Eso es totalmente correcto. A mí me gustaría, aprovechando que hemos hablado tanto de Chernobyl y aprovechando que el tema se presta, quiero que vean un documental conmigo. El documental dura 15 minutos, pero yo creo que van a ser 5 minutos aprovechados, 15, perdón, 15. Y precisamente hace una explicación de de cómo sucede la tragedia en Chernobyl y cómo afecta la energía radiactiva nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, cuando veamos el videito, que ahorita lo voy a compartir, cerciorémonos de tener muy claras esas dos cosas. ¿Cómo sucede el accidente en Chernobyl y cómo afecta la radioactividad la calidad humana, la calidad de vida humana? ¿Ok? Voy a buscarlo y lo vamos a ver juntos. Ya compartí. Profe, ¿por qué será que eso ataca principalmente la tiroides? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ataca todas las partes del cuerpo. Sí, pero les da más cáncer de tiroides. Eso es lo que ha Sí, salido más. porque la tiroides es una glándula y las glándulas, en este caso, sobre todo la tiroides, tienen la particularidad de absorber grandes cantidades de radiactividad. Por eso es que da mucho cáncer de tiroides el exponerse a la energía radioactiva. Y vamos a ver, este video se llama Chernobyl en 15 minutos. Es un súper video, a mí me encanta. Incluso yo lo que hago es maratón de 3 videos de los accidentes o desastres que se dieron en diferentes momentos de la historia. Y este es el primer video que abre esa trilogía, digo yo, de videos que siempre pongo en mis clases. Pero bueno, nosotros por cuestiones de tiempo solo vamos a ver este. ¿Okay? Voy a ponerlo
y ya saben cuáles son las preguntas que más o menos vamos a enfatizar. ¿Okay? Voy a compartir, están viendo el video. Танечка, иди сюда, быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между 3 и 4. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Да. А ну, 3 и 4 блок горит крыша. 26 de abril de 1986. Tiene lugar en Ucrania el que se considera, junto a Fukushima en Japón en 2011, como el más grave accidente nuclear en la escala internacional de accidentes nucleares, siendo así uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Queremos advertirles de que trataremos de explicar conceptos esenciales. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias han dado lugar 30 años después? Pero no profundizaremos mucho. Chernóbil en 15 minutos tiene un claro propósito. La finalidad de este breve documental es la de llegar al espectador de tal manera que, tras finalizar su visualización, éste sienta curiosidad suficiente como para informarse más acerca de este trágico suceso. Sin más preámbulos, comienza Chernóbil en 15 minutos. La central nuclear de Chernóbil está situada a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y de Bielorrusia y a 110 kilómetros al norte de Kiev. Esta central está situada a 14,5 kilómetros al noroeste de la ciudad actual de Chernóbil, pero la ciudad y la planta no estaban directamente relacionadas. Al mismo tiempo que se construía la planta, se construyó la ciudad de Pripyat para los trabajadores de dicha central el 4 de febrero de 1970 a unos 4,7 kilómetros. Esta ciudad llegó a albergar a casi 50.000 personas antes de su evacuación. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril de 1986 estalló el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. El motivo que desencadenó el accidente fue la realización de una prueba programada para el 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor. En caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, hasta que se arrancaran los generadores diésel, y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras del control en el núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas, se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megavatios y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel peligroso de 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad, y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema estaba a punto de apagar el reactor nuclear. Con 30 megavatios comienza el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo, aumentando la potencia del reactor nuclear. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas, y en esta ocasión dejaron solamente 8. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se habían extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En este momento, tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control, estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente,
El combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril estalló el cuarto reactor de la central, y unos segundos más tarde una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo, expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados e impulsaba el humo radiactivo en un efecto chimenea a una altura considerable de hasta 1000 metros. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril era de unas 600.000 veces el fondo natural. Por otro lado, un comando militar fue enviado a tomar lecturas en la base de la planta. Se registró un astronómico nivel de 2080 Röntgens, por lo que en 15 minutos un ser humano absorbería la dosis letal. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas en ser concluida. Atención, camaradas. Se ha producido una situación de radiación no controlada en la central nuclear de Chernóbil. Como medida temporal de precaución, se ha decidido evacuar a la población de la ciudad de Pripyat a partir de las 2 de la tarde de hoy, 27 de abril. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo sino hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alineación, que sigue aún vigente. Los trabajadores de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podrían haber dejado inhabitable toda Europa. Se inició el levantamiento de una estructura denominada sarcófago, que envolvería el reactor y lo aislaría del exterior. Las obras duraron un total de 206 días. Este sarcófago se construyó para soportar 30 años de contención. En 2013 se inició la construcción de un nuevo sarcófago, una imponente obra de ingeniería que se ha convertido en la estructura móvil más grande jamás levantada. Una jaula para contener a la bestia que se esconde bajo el primer sarcófago. Es una incógnita para los científicos lo que hay en el interior del núcleo del reactor. Este nuevo sarcófago básicamente ayudará a ganar tiempo. Está diseñado para resistir 100 años. Los equipos de liquidadores estaban compuestos sobre todo por bomberos, obreros, científicos y especialistas de la industria nuclear, tropas terrestres y aéreas preparadas para la guerra atómica e ingenieros de minas, geólogos y mineros del uranio,
Si un ser humano recibe radiaciones de 400 Roentgen hora, se considera dosis letal y con toda probabilidad la muerte puede llegar en cualquier momento. Para hacerse una idea de los niveles de radiación a los que se vieron expuestas aquellas personas, basta con tomar como referencia que los helicópteros que sobrevolaron el reactor destruido, a pesar de estar a varias decenas de metros de altura, llegaron a registrar niveles de 1800 Roentgen. Por tanto, no es difícil imaginar que, pese a trabajar por turnos en breves espacios de tiempo, los liquidadores que salían al exterior sin apenas protección junto a los restos del reactor se vieron expuestos a dosis muy superiores, de promedio 7.000 a 10.000 Roentgens en pocos minutos. En algunos casos extremos, incluso se llegaron a alcanzar los 30.000 y 40.000 Roentgens, equivalente a 50 millones de veces la cantidad que una persona puede soportar en circunstancias normales. Esto supuso la muerte en pocos minutos de quienes sufrieron estos niveles de exposición. Muchos de los liquidadores tuvieron efectos secundarios y varios miles murieron. Nunca se han sabido las cifras exactas, pero de acuerdo con Georgi Levnin, un médico bielorruso que trabajaba en el reactor número 4, aproximadamente 100.000 liquidadores murieron. En abril de 1994, un texto de conmemoración de la Embajada de Ucrania en Bélgica cifraba 25.000 muertos entre los liquidadores desde 1986. Según Vyacheslav Grishin, del sindicato de Chernóbil, la principal organización de liquidadores, 25.000 de los liquidadores rusos han muerto y hay 70.000 personas con discapacidad, aproximadamente el mismo número en Ucrania, más otros 10.000 muertos en Bielorrusia y 25.000 discapacitados, lo que hace un total de 60.000 muertos y 165.000 discapacitados. La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió regularmente en forma de bolsas radiactivas, con la forma de pétalos de una flor. Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. El informe Torch 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se depositaron fuera de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Una gran área de la Federación Rusa al sur de Briansk también resultó contaminada, al igual que zonas del noroeste de Ucrania. En Europa occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo restricciones a las importaciones de ciertos alimentos. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 murieron, 28 de ellas debido a la exposición directa a la radiación. La mayoría, bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Antes del accidente, el reactor contenía unas 190 toneladas de combustible nuclear. Se estima que más de la mitad del yodo y un tercio del cesio radiactivos contenidos en el reactor fue expulsado a la atmósfera. En total, alrededor del 3,5% del combustible escapó al medio ambiente. Debido al intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radiactivos liberados procedentes de combustible nuclear se elevaron en la atmósfera dispersándose en ella. Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes dosis en la tiroides, debido a la absorción del yodo 131 que se concentra en esa glándula. El yodo radiactivo procedería de leche contaminada producida localmente y se habría dado particularmente en niños. Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Sin embargo, algunos científicos piensan que la mayor parte del aumento detectado se debe al aumento de controles. Hasta el presente, no se ha detectado un aumento significativo de leucemia en la población en general. Algunos científicos temen que la radiactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones, la cual se cree que no se extinguirá hasta pasados 300.000 años. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales, así como pérdidas en su capacidad reproductiva. En los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una reserva natural y en Ucrania existe una propuesta similar. Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre se encuentran ahora en abundancia, debido a la ausencia de seres humanos en el área. 30 años después, tras analizar datos históricos, los investigadores concluyen que no se ha producido ningún declive en los años posteriores a la tragedia, únicamente en los primeros 6 meses tras el incendio del reactor, en los que los altísimos niveles de radiación afectaron a la salud y a la reproducción, pero no a largo plazo.
Chernóbil señala el final del idilio entre la energía atómica y su uso civil. Lo mismo que 40 años antes, la bomba atómica marcó el comienzo del compromiso ético de algunos científicos frente al avance de la ciencia. Solo para algunos, por supuesto, fue el comienzo de un compromiso. Para otros, fue nada más que la consagración de un éxito. Chernóbil supone aún hoy en día un drama real para miles de individuos concretos. Niños deficientes, poblaciones enteras devastadas, campos anegados por la contaminación, el traslado forzoso de personas, traumas, debacle económica y pánico colectivo. Las estimaciones de víctimas varían desde los 4.000 según las Naciones Unidas hasta los 93.000 como consecuencia de la radiación según Greenpeace. Lo que está claro es que el hombre trata de progresar, a veces forzando la maquinaria demasiado, y deja parajes como Pripyat. Algo que nos da que pensar es el hecho de que a pesar de los niveles de contaminación, Chernóbil sea ahora cuna de tanta fauna y flora. Seremos pues más perjudiciales para la naturaleza que un desastre nuclear. Bueno, espero que lo hayan observado. ¿Qué les pareció el video? Interesante. Muy bueno, profe. Me alegro, sí. A mí siempre me impacta mucho verlo y eso que lo he visto varias veces y es precisamente porque el contenido es muy bueno y nos da una panorámica de la radiación, ¿verdad? Y de lo perjudicial que puede llegar a ser si no se trabaja de manera controlada. Pero vea que al final, o sea, y me gusta ese análisis que hace el video, ¿verdad? De que al final tal vez lo verdaderamente perjudicial seamos nosotros los seres. Somos nosotros, sí. entonces es ahí donde verdaderamente tenemos que hacer, o sea, el video cala en cada uno. Y una parte que dice, profe, que bueno, el sarcófago, ¿verdad? Que aún no saben cuánta energía, lo que guarda ahí, ¿verdad? Sí, eso correcto. Es una incógnita para los científicos. Correcto. Al liberarse, o sea, al explotar el reactor, obviamente ese combustible se liberó. O sea, las moléculas son pesadas, ahí quedó la mayoría. Producto de la explosión, obviamente muchas subieron y quedaron en las partes altas y se comenzaron a distribuir y ahí fue donde se contaminó gran parte, digamos, de la zona circundante, pero tuvo que construirse ese sarcófago ahí precisamente para aislar a ese gigante, según decía el video, ¿verdad? Que está todavía ahí latente y eso durará millones de años en descomponerse. Obviamente ahí nadie se puede acercar y obviamente no se sabe qué puede haber dentro de ese sarcófago. Bueno, obviamente es ese combustible que puede matar a una persona en instantes y básicamente vieron la segunda estructura que se generó, ¿verdad? Es para albergar o sostener esa radiación otros 100 años. Ahí tendrán que seguir construyendo, ¿verdad? Por toda la eternidad, así es que duramos tanto, esperando a que se desintegre todo ese combustible. No hay forma, ¿verdad?, de apresurar el proceso y es ahí donde está lo trágico de la energía radiactiva. Otra cosa que quería hacer énfasis es precisamente en los daños a nivel cutáneo, ¿verdad?, que generó en las personas, personas que obviamente se exponen directamente. Hubo mucho sacrificio humano, todas esas personas que trabajaron en esa construcción murieron prematuramente, ¿verdad?, o no duraron mucho tiempo después de estar expuestos, entonces son verdaderos héroes, de verdad que sí. Igual pasó algo muy similar para esto que pasó en Japón, creo que en el 2013, ¿verdad? Muchos veteranos, gente jubilada, decidió ponerse, digamos, o quitarse la camisa por la nación e ir y atender la emergencia. Obviamente otro grupo de gente murió expuesto precisamente a la radiación. Bueno, no sé si quieren decir algo, incorporar o decir algo adicional al video, hacer algún comentario. Profe, ¿por qué ellos ahí explican que la energía liberada fue más de la bomba atómica de Hiroshima? Pero ¿por qué Hiroshima hizo más daño?
Vamos a ver, es que precisamente la diferencia es, bueno, no sé si, no creo que sea correcto decir que lo de Hiroshima hizo más daño, porque al final, o sea, evidentemente lo que pasó en Hiroshima fue la explosión en sí, y ya se considera que es dañino porque evidentemente fue algo intencional del ser humano, y se causó la desaparición prácticamente de toda una ciudad. El asunto con Chernobyl y el problema es que posiblemente el reactor nuclear albergue mayor cantidad de combustible y al explotar el reactor nuclear evidentemente va a quedar ese combustible ahí inmerso en el sitio. Entonces, al impregnar el sitio y el permanecer ahí, pues posiblemente genere un riesgo latente, ¿verdad? Y por mucho tiempo. Y no creo que haya sido menos grave, ¿verdad? Que el caso de la bomba. Pues son dos principios diferentes, pero se utiliza lo mismo, la energía radiactiva. Evidentemente, la bomba nuclear no se hace con la intención de causar mucha destrucción, sino que la bomba nuclear, el único propósito que tenía era destruir una ciudad, ¿verdad? Entonces el combustible obviamente es mucho menos. Obviamente el ser humano puede generar su propia destrucción, claro, por supuesto. Si se utiliza más combustible, obviamente se genera una mayor explosión que se puede, digamos que, liquidar toda Europa, pero volvemos a lo mismo. El propósito era solo esa ciudad particularmente. ¿Okay? Tal vez una cosa que quisiera mencionar, el video también decía que la fauna circundante estaba prosperando, ¿verdad? En ausencia de los humanos en Chernobyl, y precisamente hay un reportaje también de los perritos de Chernobyl. Básicamente estos perritos son perritos callejeros que se crían digamos que en las proximidades de las zonas que están aisladas por exceso de radiactividad. Estos perritos, al estar tanto expuestos a esas zonas radiactivas, digamos que quedan impregnados de radiactividad, y se les ha ordenado a las personas, a los civiles de Chernobyl o digamos de las comunidades cercanas, que si ven a estos perritos tienen que matarlos. Tienen que matarlos porque estos perritos generalmente saben lo que son los perros callejeros, ¿verdad? Que van y vienen. Entonces llegan a la ciudad esperando ser alimentados y evidentemente cargan con toda esa radiactividad que puede exponer a la población. Entonces los tienen que sacrificar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No sé si tienen dudas. Profe, una preguntita, profe, digamos en lo de Chernobyl, porque es más, digamos, más moderno que lo que pasó en Hiroshima, en Japón, sobre la bomba atómica, sobre la bomba que detonaron ahí. ¿Hay mucha diferencia entre esas dos o es porque es más moderna una que la otra? Digamos, el principio es el mismo. El principio que se utiliza para las bombas atómicas y para la producción de energía por radiactividad es el mismo, ¿verdad? Las reacciones en cadena, que aquí por cierto tengo un GIF. Entonces lo que se hace es, para una bomba atómica lo mismo, ¿verdad? Se tiene la bomba, se tiene el combustible, se genera o se detona la bomba haciendo que uno de los núcleos explote primero y que ese núcleo cause la destrucción de los demás núcleos del combustible. En ese proceso se libera esa enorme cantidad de energía, que es totalmente irreversible, ¿verdad? Entonces, en el momento que se gasta el combustible, evidentemente termina de expandirse la explosión. ¿Verdad? Por eso es que la cantidad es importante. A mayor cantidad de combustible, mayor explosión. ¿Ok? Vamos a... Profe. Ahí, profe. Claro, ahí en Hiroshima, ¿está habitable o no es habitable? En el caso de Hiroshima, yo creo que la ciudad igual se mantiene en pie. O sea, la ciudad sí es habitable. Pero yo supongo que hay zonas particularmente que todavía están aisladas debido, digamos, las zonas más próximas a la detonación. Porque lo que pasó en Hiroshima, digamos que la bomba nunca tocó el suelo,
sino que lo que pasó es que la bomba, conforme iba cayendo, explotó. Entonces, en ese sentido, digamos que por ahí podríamos decir que no quedó tanta energía radioactiva al ras del suelo, sino que explotó a cierta altura con respecto a la ciudad. Eso también ayudó hasta cierto punto que se distribuyera la energía radioactiva. Obviamente tiene mayor incidencia la explosión, ¿verdad? En una cierta zona, pero como te digo, la intención era destruir la ciudad, no el mundo, ¿verdad? Entonces, el combustible daba para eso, para destruir la ciudad. Y ahí quedó. Evidentemente, si hay algunas zonas que supongo que son restringidas porque tal vez puede quedar mucha radiación todavía en el ambiente. Profe, ¿cuál será Ajá. el país que está más cerca de nosotros que produce este tipo de energía? Yo creo que en Centroamérica no hay nada, no hay centrales nucleares. Pretendería pensar que tal vez México sí tenga centrales nucleares y Estados Unidos tal vez lo más cercano después de México sí tiene, pero no sé, yo creo que México sí, pero aquí en Centroamérica no hay centrales nucleares. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Cosas para recordar entonces. ¿Quién descubrió la radioactividad? Henry Becquerel. ¿Quiénes la estudiaron a profundidad? La determinaron con ese nombre radioactividad, los esposos Curie. ¿Okay? Vamos a ver otra cosa para recordar. Okay, vamos a ver, aquí tengo información de todo, ¿verdad? Los efectos biológicos de la radiación. Evidentemente hay como decía el video, hay un tope que es mortal para el ser humano, ¿verdad? Entonces, si superamos ese tope, pues evidentemente no la contamos más, ¿verdad? Esto de la radiación causa problemas múltiples, quemaduras múltiples a nivel celular, y eso es básicamente lo que produce la muerte de las personas, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Yo creo que aquí hay información, demasiada información hay aquí en estas diapositivas, pero igual se las voy a compartir todas para que la tengan a mano. Voy a ver mejor desde la antología para como para precisar por lo menos durante la explicación lo que es realmente importante. Aquí estoy en antología. Vamos a ver, tal vez aquí es importante. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ya saben que para la fisión nuclear hay desintegración de los núcleos. Durante ese proceso de desintegración ya les he dicho que se produce energía, ¿ok? Pero también hay algo que llamamos las partículas que se producen al desintegrarse los núcleos. Repito, aparte de energía, se producen ciertas partículas debido a la fisión nuclear. El nombre de esas partículas aquí está, alfa, beta y gamma. Entonces, son importantes de identificar y recordar porque básicamente son preguntas de examen. Por ejemplo, las partículas alfa que se liberan durante la fisión nuclear van a ser partículas de tipo positivas que son poco penetrantes y que básicamente están constituidas de 2 protones y de 2 neutrones. Eso es importante que lo recuerden. Recuerden que lo que pasa es que el núcleo se está rompiendo y en esa ruptura, ¿verdad? Pueden liberarse partículas alfa que, repito, son 2 protones y 2 neutrones, ¿ok? ¿Me van siguiendo? ¿Hola? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Esos son partículas alfa, ¿verdad? Vean que estamos aquí hablando de los tipos de partículas que se liberan, ya estamos siendo más específicos, ¿verdad? Cuando se fragmenta el núcleo, se liberan este tipo de partículas alfa. También tenemos partículas beta, que son negativas, son muy pequeñas y son todavía más penetrantes. Las alfas no son ni peligrosas, simple y sencillamente se liberan. Pero las betas, al ser más pequeñas, son más penetrantes. Estas son las que pueden llegar a quemar la piel y generar problemas serios, ¿verdad? A nivel genético. Por otro lado, tenemos las partículas gamma, que no son, no son partículas en sí, sino que son radiaciones electromagnéticas, así se les llama.
Repito, las partículas gamma son radiaciones electromagnéticas que básicamente causan graves daños al cuerpo humano precisamente porque tienen la particularidad de viajar a la velocidad de la luz. ¿Ok? Esas características tienen que poderlas identificar para cada uno de los tipos de partículas. Yo creo que por aquí tengo otro simulador para que vean cómo se liberan esas partículas. Creo que lo tengo por aquí. Voy a buscar ese otro simulador para que vean lo que es la diferencia entre los tipos de partículas. Recuerden, la partícula alfa no es peligrosa. Tenemos también la partícula beta y la gamma que sí se reconocen como tipos de radiación peligrosas. ¿Cómo se sienten hasta el momento? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien, profe. Bien sustentaditos. Bien Yo me siento sustentados. un poco radioactivo. Un poco radioactivo. Profe, estamos con usted, que se lo estamos siguiendo. Ya que como nos sentamos, ya sos avaricia suya, profe. Bueno, ya ahí sí, está bien, está bien. A mí me toca la vacuna el 27. El 27 De agosto. de mes. Ajá. Sí, A mí el 10 preocupado. al 10 de septiembre. 10 de septiembre, se la puso después entonces usted. Sí. ¿Y cómo le dio el proceso de la vacuna? ¿Cómo lo asumió? A mí me inyectaron Pfizer y lo que me dio fue mucho sueño. Durante 2 días me dio demasiado sueño. O sea, yo soy muy activa y no podía. Yo quería hacer como todos así porque sentía que me dormía. Pero eso fue lo que me dio mucho sueño. No, qué dichosa que solo le dio sueño. Y dolor de brazo. O sea, del brazo no lo podía hacer así porque ya. Pero solo eso me dio sueño. Sí, qué dichosa más bien, qué dichosa, porque a mí Dicen que la Pfizer es como una inyección, ¿cómo se llama? Silvestre. Esto que le da a uno, ¿cómo le ahí se me fue? Como un resfrío, ¿no? La de la influenza. La de la influenza. No, como una inyección para relajar. Sí, como la Voltaren. Sí, eso es cierto. Yo me sentí más sin relajada. Me sentí drogada. Sí, es como relajante, más bien. Hombre, a mí me dio un toque de temperatura. Ajá, no, todo les da diferente, porque a mi hermana sí le dio muy feo y se inyectó Pfizer. Pasó un día en cama. Ajá. A mí me vacunaron con la AstraZeneca. Sí me dio bastante mareo, más que todo mareo, mucho mareo. No, yo esa no me la hubiera puesto. Yo me puse la AstraZeneca y esa es la que da más fuerte. Casi me muero, sentía que me moría. A mí también me pusieron esa. Esa da muy fuerte. Algunas personas, tuve compañeros que dijeron, no, pues a mí no me dio absolutamente nada. Y yo, pero bueno, usted está muerto seguro, porque como no... Profe, pero si no le da en la primera, le da en la segunda. Siempre hay efectos adversos. Ish, en serio. Bueno, les hubiera preguntado. Profe, se salvó. Les hubiera preguntado, profe, si no tomaron video a la hora que los inyectaban, para ver si le inyectaron algo. Ah, sí, hasta eso, ¿verdad? Hasta eso. Vean, aquí estamos ahora sí en el simulador. Lo que tenemos aquí va a ser una desintegración alfa. Entonces, recuerden que este tipo de desintegración es por fisión nuclear. Lo que pasa es que núcleos muy pesados, vean, en este caso puse núcleos de polonio. Con el paso del tiempo se van desintegrando y lo que emiten son partículas alfa. Recuerden que las partículas alfa son 2 protones y 2 neutrones. Ven que van saliendo por poquitos. Fíjese en un detalle, cuando salen esas partículas, obviamente los núcleos cambian. Eran de polonio y ahora se convierten de antimonio, Pb. ¿Ok? Fíjense en este amarillo que todavía no ha explotado, por así decirlo. Vean que cuando se descompone, vamos a ver, vamos, descompóngase, papito. No quiso, ahí está dando la batalla. Va a llegar hasta el final, creo.
qué grosero, no se quiso desbaratar. Bueno, no importa, ahí vemos. Vamos a fijarnos en este polonio. Este de acá, vamos a ver si se descompone. ¿Ve? Ahí está. Cambia totalmente la naturaleza del átomo cuando se descompone, porque evidentemente está perdiendo protones y neutrones. Recuerden que la identidad de los átomos están precisamente en su núcleo y en el número de protones. Al cambiar los protones, obviamente, si pierde protones, está bajando su número atómico. Si baja su número atómico, se convierte en un elemento químico diferente. ¿Me van siguiendo con esa parte? Sí, profe. Okay. Sí, señor. Excelente. Adelante. Excelente. Perfecto. Muy bien. Listo. Eso es desintegración alfa. Básicamente la desintegración, las otras dos son un poquito diferentes. Solo que, o sea, diferentes porque se liberan partículas diferentes, pero el principio es el mismo, ¿verdad? Se desintegra el núcleo. Ok. Yo creo que ya con eso estaríamos listos, con esa explicación en general, estaríamos listos para desarrollar la práctica. Nada más recordarles, ¿verdad? Importantísimo para el examen poder identificar entre las figuras que hacen alusión a la fisión nuclear y la fusión nuclear por otro lado, ¿verdad? ¿Ok? Esto es lo último, ya con esto cerramos. Y yo les había dejado a ustedes una tarea. La tarea era memorizar algunos de los isótopos radiactivos. Precisamente la radioactividad no solo la utilizamos para generar energía radioactiva. Recuerden, el uranio 235 lo utilizamos para generar energía eléctrica a partir de la reacción nuclear que genera, pero hay otros usos también de átomos radioactivos. Entonces tenemos, por ejemplo, el yodo 131 que se emplea para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la glándula tiroides. El cobalto 60 que se utiliza para esterilización, eso es lo que dice básicamente aquí, el cobalto 60. El iridio 192 se utiliza para el tratamiento de cáncer de mama. El cromo 51, la exploración del vaso, y estudios de la sangre. Así sucesivamente se tienen que memorizar esos para la siguiente clase a más tardar. ¿Creen que se pueda, sí o no? Hola. Hay que hacer la fuerza. La fuerza, correcto, la fuerza voluntad. Eso sí, apúntenselo como tarea para la siguiente clase, porque precisamente vamos a abrir la clase con eso. Les voy a traer unas fichitas, se las muestro y les digo, cobalto 60, y tienen que hacer en memoria, servir para esto y esto. Y les digo, profe, pregunta, ¿esto lo de cobalto 60 tiene que ver con lo que había pasado hace tiempos aquí, lo de la bomba de cobalto? No tiene nada que ver eso. Sí, tiene razón usted. Tiene razón. Creo que hubo una mala praxis con la bomba, sí. me parece. Sí, correcto, se utiliza para el tratamiento de cáncer, pero yo... Con la cantidad fue que se equivocaron. Sí, como que expusieron a mucha cantidad a los pacientes y le generaron precisamente una exposición por radioactividad muy alta. O sea, entonces, cuando uno le ponen radio, son estas cosas lo que le ponen a uno. Correcto, cuando hacen algún tipo de radioterapia o radiología, le ponen estas sustancias radioactivas precisamente porque, por ejemplo, una persona que utilice, bueno, yo creo que al compañero, usemos el ejemplo del compañero que dijo que le hacían estudios en los huesos. Entonces, posiblemente el compañero le inyecten estroncio 85, que se usa para la detención de cáncer del hueso. Lo que hace es que ese estroncio 85 viaja hasta la zona del hueso donde se generó el cáncer. Recuerden que el cáncer es un tumor en el hueso y cuando le toman la radiografía sale más iluminado ese tumor porque las células cancerosas absorben ese estroncio y iluminan esa zona, ¿verdad? Obviamente le inyectan una pequeña cantidad que no es perjudicial para el cuerpo a corto plazo ni a largo plazo, evidentemente, pero si se hace recurrentemente, obviamente aumenta la dosis en el cuerpo y eso sería un problema porque ya evidentemente podría generar efectos secundarios. Listo.
Se los aprenden, por favor, y empezamos con eso la siguiente clase a memorizarlos y a yo les voy a ir preguntando uno por uno a ver cómo les va con eso. También necesito que para la siguiente clase, bueno, ya la lectura de eso yo creo que ya tienen que más o menos sobrellevarla. Ya esto lo habíamos hecho. ¿Ok? Trabajar en la práctica número 5. Precisamente los puedo salir un poquito antes, asegurándonos que para la siguiente clase vamos a venir con las respuestas de la práctica número 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yes. Sí, profe. Excelentísimo. Entonces, yo creo que Profe, ya... eso está grabado ahí. Esto lo grabé, correcto, lo grabé. Y voy a ver si se los comparto, voy a ver cómo lo comparto, porque obviamente al chat del grupo no podemos. Es muy pesado, va a ser un video muy pesado. Sí, es que yo no sé cómo sacarle fotos a eso. Me cuesta mucho, entonces, si alguien me ayuda por ahí. Está bien, vamos a ver cómo se los comparto y después les digo. Ya en la siguiente clase, la primera hora vamos a terminar ese tema y la segunda hora nos evocamos en el último tema que nos hace falta, el tema de temas. ¿Listo? Y después un día hace un repaso general. Y ya después retomamos los repasos generales que ya hemos hecho. Nos devolvemos a la primera clase, profe. Debería devolverse a la primera, sí. Nos podemos devolver a la primera. Está bien, voy a pensarlo. No, sí, Profe, solo para asegurarse de que estamos bien, entendimos bien todo. Sí, correcto. Lo vamos a hacer, no se preocupen. Ahí nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense y asegúrense de haber puesto ahí en el chat presente y se pueden retirar. Un gusto. Profe Arelis. Arelis, voy a apuntarla ahí por aquello, yo de mi parte. Gracias, profe, chao. Listo, nos Profe. vemos. Gracias, profesor. Bueno, con mucho gusto. Usted Gracias, profe. me apuntó a mí que yo estaba presente. Gracias. Marilyn, ok, voy a anotarla ahí también, entonces, Marilyn Valderrama. Porque yo lo puse cuando ya venía llegando y de ahorita también que ya estaba en la casa. Está bien, estamos. Ahí en el chat. Gracias, profe. Chao. Vania, chao Marilyn y chao a los demás. Gracias, buenas tardes. Chao, doña Silvia, bye.